La migración es cuando masas humanas se mueven de un país o región a otra. La conformación actual del mapa cultural humano se debe en gran medida a fenómenos migratorios, por lo que casi todas las grandes civilizaciones conocidas dependen o dependieron en su tiempo de alguien que tomó sus cosas y decidió ir a asentarse a otro sitio. Bienvenidos a Arte Mundo Latino. Bienvenidos a su cita con el arte latinoamericano Made in USA. Yo soy María Fleites y a lo largo de la siguiente hora vamos a estar juntos usted, yo y el arte latinoamericano. Acompáñenme. Existen dos opciones al término migración. La primera es emigración, que es la salida de personas de un país o región para dirigirse a otro distinto. La otra es inmigración, que es la entrada de personas a un país o región procedente de otro. Lo cierto es que sin fenómenos migratorios, nuestra civilización sería muy distinta de lo que hoy la vemos. Tan antigua como la humanidad misma, las migraciones aparecen relacionadas a casi todas las culturas, las religiones y las manifestaciones artísticas. La expulsión de Adán y Eva del paraíso tras consumar el pecado original podría ser una de las primeras referencias a migraciones forzosas en la historia. Narrado en el libro del Génesis, Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso para probar su fidelidad y les mandó a comer de todos los frutos del huerto excepto uno, la manzana. La serpiente aprovechó de esta única regla para engañar a la mujer y a través de esta a su marido, lo que trajo su expulsión del paraíso. Expulsión en la que Dios les castigó con la muerte, el dolor, la vergüenza y el trabajo. La recurrencia a este primer relato, así como la migración forzosa implícita en el mismo, se repite en las tres principales tradiciones religiosas de la humanidad: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. La imagen de Adán y Eva se ha utilizado en innumerables ocasiones, siendo uno de los pocos temas bíblicos en que se permite el desnudo por parte del artista.
Adán es una figura bíblica, es una figura del Antiguo Testamento, y a través de esa figura el autor sagrado nos quiere mostrar, ¿verdad?, el amor de Dios por su creación y el culmen de esa creación, que es el ser humano. La figura de Adán nos muestra cómo Dios crea al hombre, lo crea libre para vivir en un paraíso, para vivir en felicidad, y cómo precisamente por esa libertad que le da a su criatura, el hombre es capaz de optar por el bien o por el mal. Es así que se explica de esta manera la entrada en el mundo, pues, del mal, lo que llamamos, pues, el pecado, producto de la libertad humana. Entonces, Adán simboliza a toda la humanidad creada por Dios y esa libertad que Dios da a su criatura. Son abundantes en este mismo libro, el Antiguo Testamento, las referencias a las migraciones. Bueno, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, siempre fue un pueblo que ha estado en migración, se puede decir. Desde el principio, en la cual Dios llamó a Abraham, que es nuestro padre, de la tierra de Ur de Caldea, que él salió, que es la región que hoy en día se llama Irak, que Dios lo llamó a ser un pueblo aparte y separado, distinto que todos los demás pueblos. Y de ahí comenzó lo que se puede decir la primera migración de Abraham desde Irak a lo que hoy en día se llama la tierra de Israel. Y es ahí donde comienza, se puede decir, la gran jornada del pueblo que estaba en migración. Ahí no se quedó, obvio, por causa de gran hambre que pasó la tierra que en ese entonces llamaba la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendientes, que habría de heredarlo. Ellos pasaron como 400 años en la tierra de Egipto, siendo extranjeros en la tierra. Y ahí no terminó. Después de eso, Dios levantó un profeta, un enviado, y que es llamado Moisés, en la cual sacó el pueblo de Israel, que se había formado como nación en Egipto, en la migración, fuera de lo que era la tierra prometida, y lo llamó a ser un pueblo, dándoles a ellos una ley y creando en sí una nación. Mira, en el año 610 de nuestra era, en el siglo VII, el profeta Mohammed, que no era profeta en ese entonces aún, comenzó a recibir visitaciones del ángel Gabriel o del arcángel Gabriel. Durante esas visitaciones, que durarían o se extenderían por un espacio de 22 años, el arcángel Gabriel le revelaría lo que hoy está compilado en la escritura sagrada de los musulmanes, que es el Corán. Y en esa ciudad, la práctica religiosa que prevalecía era la del politeísmo. Tenían alrededor de unos 360 y pico de dioses. Y en realidad peregrinaba gente de todo el mundo a ese centro, porque siempre ha sido un centro de peregrinaje religioso. Pero entonces lo hacían a adorar y a rendirle culto y pagarle con bienes y sacrificios a esos dioses. Eso forzó a que en algún momento dado la persecución que sufría Mohammed y ese primer grupo de seguidores, a que recibiese una orden de Dios diciendo: abandona la Meca y vete a una ciudad que hoy se llama Medina y establécete ahí. Y ese momento donde Mohammed, el profeta Mohammed, y ese primer grupo de creyentes y seguidores tuvo que emigrar de la Meca a Medina, se conoce como la Égira, y ese momento fue tan trascendental porque ya había
la primera comunidad reconocida de musulmanes, haciendo un acto para protegerse a sí misma y establecerse en un sitio como tal. Esta primera migración de musulmanes de una ciudad a otra, que se conoce hoy como la Égira, y eso es lo que comienza la historia de la comunidad musulmana, porque una vez van a Medina, se establecen, le piden a Mohammed que les gobierne. Mohammed ya entonces comienza un rol dual, como profeta y también como gobernante de una primera comunidad. Sí se mantuvo hasta que murió unos 22 años después, cuando tenía unos 62, 63 años de edad. El arte, como reflejo de la vida que es, no queda exento. Y el tema migratorio es una constante que aflora en casi todas las regiones del mundo. Con la llegada de los europeos a América, la población indígena quedó prácticamente diezmada, lo que llevó a uno de los fenómenos migratorios más grandes de la historia del mundo, la esclavitud. Esta obra se llama Retablo de los 9 esclavos. Fue hecha y es más grande que lo que aquí son. Incluye esos 3 cuadros más 9 más toda una instalación frente que es, y para mí la hice cuando me invitaron a Francia para celebrar el bicentenario de la Revolución Francesa. Y sabes muy bien que Haití tiene mucha relación con esa. Tuvimos nuestra revolución casi al mismo tiempo. Y fue en seguimiento a la Revolución Francesa que tuvimos la nuestra. Así que cuando me invitaron, le dije, bueno, yo fui a muchas iglesias en París, porque estuve invitado ahí por 5 años, y me di cuenta que no había ninguna iglesia que hiciera homenaje a todos los esclavos, todos esos muertos, todos esos mártires que hicieron la fuerza de Francia por siglos. Así que decidí hacer un retablo de gran formato, y ese es que está aquí. Y representa a los 9 esclavos, y 9 esclavos porque el número 9 se multiplica exponencialmente. Máscaras, porque son una máscara, porque no tienen libre comercio, no son libres de su propia dirección. Del color verde, porque han dicho en Francia que el pez pudre por la cabeza cuando ya está muerto. Así que por eso las caras verdes. Y en el cuadro central, los símbolos de las tribus de África en las, ¿cómo se llama eso? Los remos, impuesto con los pescados de la religión católica. Y de un lado están saliendo de África como esclavos. Ese es lo que se llama en inglés The Middle Passage. Y después el trabajo en las azucareras cortando caña. La esclavitud comienza con posterioridad al año de 1492, que es el año del descubrimiento de América. Y las principales rutas de transporte de los esclavos fueron desde Arguín, Santo Tomé, San José de Mina y la isla de Cabo Verde.
Yo lo que trato es de recrear precisamente una experiencia vivida en mi iniciación con las reglas de Palomonte, ¿te das cuenta? Y usando esta representación de Sarabanda como una especie de deidad paradigmática que reúne una serie de condiciones, porque en la forma criolla, como se entiende, que ya no tiene nada que ver, o fue derivada de la forma original que vino de África, se interpreta como contenido de un caldero. Entonces ese caldero funciona como una especie de microcosmos, donde se le echan una serie de ingredientes que representan un pedacito de todo lo que le compete al creyente. Es decir, es un microcosmo, es decir, no puedes tener el todo, pero si tienes una parte de todo es como si lo conteniera. Entonces, para mí eso es lo más importante de la representación de Sarabanda, que comprende todas esas herramientas del hombre, todas las plantas que rodean al hombre, partes animales, incluso tierras de distintos lugares, donde se adquiere la esencia de esos lugares y se incorpora a ese caldero, a ese recipiente. Para mí es un concepto, digamos, muy novedoso de traspolar situaciones religiosas que no se podían seguir manteniendo la forma original e interpretadas en el territorio cubano de una manera criolla y muy pragmática, de alguna manera. Ese cuadro es parte de una serie de cuadros que yo he hecho que se refieren a la isla, que puede ser una metáfora de Cuba, no necesariamente Cuba, pero puede ser una metáfora de mi país, en que es como una especie de torso humano, a veces femenino o masculino, que aflora sobre el agua haciendo distintas acciones, o en una actitud más bien contemplativa, casi siempre. Están como esperando algo. En ese cuadro se llama La isla esperando una señal. Evidentemente hay como una referencia metafórica a Cuba de una esperanza de cambio de algo. Pero si me preguntas si eso ya se produjo, yo creo que no. La espiritualidad del esclavo permea desde su música hasta su religión, dándole su toque distintivo a regiones como el Caribe, donde los restos de la civilización indígena habían sido prácticamente eliminados, ya sea por los mismos conquistadores o por las diversas epidemias. La condición de habitantes del Caribe, y eso lo discutió mucho Alejo Carpentier en su obra, te convierte en un ser de un nivel de complejidad que no existe en ninguna otra parte del mundo. Nadie te va a entender, quizás otro caribeño te puede entender, pero nadie te va a entender, ni busques que nadie te entienda, porque tu nivel de influencia, la mezcla de tu ensalada, la mezcla de tu sabor tiene tantos componentes que incluso tú mismo no puedes saber que tienes un componente y de repente en un viaje descubres, pero los tres elefantes con las nalgas hacia la calle, porque en todas las casas de Cienfuegos había siempre tres elefantes caminando hacia adentro. Yo de niño los volvía con la trompa hacia afuera y entonces me castigaban porque los elefantes tenían que estar hacia adentro. De repente llegas a la India, entonces ves que el dios más importante que abre los caminos, que cierra los caminos, que todas las ceremonias empiezan con él es Ganesha y es un elefante. Entonces, ¿cómo esa influencia llegó a Cienfuegos y llegó a Cuba de esa manera tan fuerte? Es decir, en el Caribe eso está en las comidas, eso está en las influencias musicales. Es decir, que si tú vas a explorar tu condición caribeña como artista en tu obra, el nivel de exploración y de investigación no tiene límite. El Caribe tiene muchísimo que aportar y posiblemente sea una de las zonas culturales del mundo que más tenga que aportar en este momento de globalización. No basta con imitar y con reproducir, hace falta integraciones. Y hay áreas del mundo que son como que integran y otras áreas como que plurifican. Y el Caribe tiene en estos momentos, sirve como un laboratorio cultural de qué es lo que puede ser la cultura mundial dentro de un tiempo. Si tú exploras donde tiene que empezar la exploración caribeña, en el primero tiene que empezar en ti mismo. Es decir, ¿qué soy como ser caribeño? ¿Hasta dónde llega mi complejidad?
y cómo descubro esa complejidad en resonancias, en música, en danza, en teatro, en pintura, en dibujo. Es decir, tienes además que ser multicultural, pero tienes que ser también multiexpresivo. Si eres un artista caribeño y solamente practicas una forma de arte, yo diría que tu caribeñidad no está explorada al máximo. Es decir, que tienes que ser un artista interdisciplinario o multidisciplinario, si es que vas a llevar esa caribeñidad al 100%. Es decir, no es solamente una exploración en los contenidos, es una exploración en la forma y en las formas. Que de repente yo tengo una obra que prácticamente es una ceremonia de té, pero hecha con café cubano. Y es una obra que habla de la emigración y es como una bienvenida que este personaje le hace a todo el que llega a tomar este café, una ceremonia de integración hacia la tierra donde llega. Anteriormente, veíamos cómo la esclavitud comienza a conformar el panorama cultural de lo que hoy conocemos como el Caribe, y de cómo todos estos fenómenos migratorios van reflejándose en los artistas contemporáneos de la región. Haití tiene mucha relación con esa... tuvimos nuestra revolución casi al mismo tiempo y fue en seguimiento a la Revolución Francesa que tuvimos la nuestra. Así que cuando me invitaron, le dije, bueno, yo fui a muchas iglesias en París, porque estuve invitado ahí por 5 años, y me di cuenta que no había ninguna iglesia que hiciera homenaje a todos los esclavos, todos esos muertos, todos esos mártires que hicieron la fuerza de Francia por siglos. En la forma criolla, como se entiende, que ya no tiene nada que ver, o fue derivada de la forma original que vino de África, se interpreta como contenido de un caldero. Entonces ese caldero funciona como una especie de microcosmos, donde se le echan una serie de ingredientes que representan un pedacito de todo lo que le compete al creyente. Es decir, es un microcosmos, es decir, no puedes tener el todo, pero si tienes una parte de todo es como si lo conteniera. Entonces para mí eso es lo más importante de la representación de Sarabanda, que comprende todas esas herramientas del hombre, todas las plantas que rodean al hombre, partes animales, incluso tierras de distintos lugares, donde se adquiere la esencia de esos lugares y se incorpora a ese caldero, a ese recipiente. Para mí es un concepto, digamos, muy novedoso de traspolar situaciones religiosas que no se podían seguir manteniendo de la forma original e interpretadas en el territorio cubano de una manera criolla y muy pragmática, de alguna manera. El Caribe tiene muchísimo que aportar y posiblemente sea una de las zonas culturales del mundo que más tenga que aportar en este momento de globalización. No basta con imitar y con reproducir, hace falta integraciones. Y hay áreas del mundo que son como que integran y otras áreas como que plurifican. Y el Caribe tiene en estos momentos, sirve como un laboratorio cultural de qué es lo que puede ser la cultura mundial dentro de un tiempo. La inmigración en los Estados Unidos, por su parte, suele definirse en 4 etapas. Toda la época colonial, mediados del siglo XIX, principios del XX y a partir de 1965. Es precisamente en 1888 que Jacob Riis publica su libro Cómo vive la otra mitad, uno de los trabajos pioneros del fotoperiodismo. El libro
Cómo vive la otra mitad de Jacob Riis originalmente se ilustró con semitonos y grabados de las fotografías tomadas por el propio Riis, y tenía la esperanza de exponer la miseria y la indigencia de los inmigrantes residentes en los barrios del Bajo Manhattan. Este libro causó un profundo eco en las clases altas y revolucionó el mundo de la fotografía documental. A raíz de esta publicación, Rockefeller y Carnegie invirtieron grandes sumas de dinero en la construcción de hospitales para niños con tuberculosis y se realizaron programas para el mejoramiento de las condiciones de vida de los inmigrantes. Anteriormente veíamos cómo una de las primeras referencias al fenómeno de la migración podía ser hallada en el libro del Génesis. Y cómo desde esa fecha en lo adelante el mapa mundial se mantiene en constante cambio gracias a los fenómenos migratorios. Veíamos que en los Estados Unidos se publica por vez primera en 1888 un libro de fotoperiodismo que desencadena una serie de cambios a favor de los inmigrantes del Bajo Manhattan en New York. Del personaje de Jacob Riis nos saltamos a otro inmigrante de la historia, en este caso inglés, quien perfiló el fenómeno de la inmigración como lo conocemos hoy, Charlotte, un encantador personaje creado por Charles Spencer Chaplin, más conocido como Charles Chaplin, quien se dio a conocer al mundo en el año de 1914 a través del cortometraje Carreras Sofocantes.
No tenía idea sobre qué maquillaje ponerme. No me gustaba mi personaje como reportero. Sin embargo, en el camino al guardarropa pensé en usar pantalones bombachudos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero hongo. Quería que todo fuera contradictorio. Los pantalones holgados, el saco estrecho, el sombrero pequeño y los zapatos anchos. Estaba indeciso entre parecer joven o mayor, pero recordando que Sennett quería que pareciera una persona de mucha más edad, agregué un pequeño bigote que pensé agregaría más edad sin ocultar mi expresión. No tenía ninguna idea del personaje, pero tan pronto estuve preparado, el maquillaje y las ropas me hicieron sentir el personaje. Comencé a conocerlo y cuando llegué al escenario, ya había nacido por completo. En el blog anterior veíamos al inmigrante desde la lente de Jacob Riis y asistíamos al nacimiento del personaje de Charlotte. Un personaje creado por Charles Chaplin, inmigrante inglés, y que lanzaría la figura del desamparado directo a los libros de historia. Su visión del inmigrante, diseñada desde su experiencia personal, nos lleva a otro grande del cine, Elia Kazan, director de cine y escritor de origen griego. Hijo de padres griegos, Elia Kazan nace en Kayseri, actual Turquía. Su familia se traslada a los Estados Unidos en 1913, instalándose en New York. El joven Elia, interesado en el teatro, ingresa en la Universidad de Yale para estudiar arte dramático, alternando sus clases con su trabajo de portero, lo que le permitía costear sus estudios. Por esa época se incorpora al Group Theater, una agrupación que entendía el arte teatral de manera experimental, lo que era bastante novedoso para la época. En 1947 fue, junto con Cheryl Crawford y Robert Lewis, uno de los fundadores del Actor Studio, la mítica escuela de formación de actores. Esta escuela tuvo una influencia decisiva en el teatro estadounidense y de ella salieron actores de la talla de Marlon Brando, Montgomery Clift, Geraldine Page y Paul Newman. Basado en la vida de su tío Kazan, América es un largometraje de 3 horas de duración, escrito, producido y dirigido por Elia Kazan. Esta película ganó un Oscar en el año de 1963 a Mejor Dirección Artística en blanco y negro. Hoy comenzamos en el libro del Génesis y empezamos a emigrar a través de la historia, a través del arte, a ver cómo el hombre, con sus desplazamientos, va haciendo cultura. Vimos cómo al llegar la esclavitud, los africanos conformaron casi la totalidad de la cultura de lo que hoy conocemos como Caribe, y en gran medida la del resto de América. Conocimos a Jacob Riis, un fotoperiodista danés que cambió la vida de miles de familias de inmigrantes, además del concepto de fotoperiodismo. Conocimos también a Charles Chaplin, un inglés que creó el personaje
por el que casi toda la humanidad conoce al desposeído, Charlotte. Conocimos a Elia Kazan, director y escritor de origen griego nacionalizado en los Estados Unidos, quien junto a Sherry Crawford y Robert Lewis fundan el Actor Studio, escuela decisiva para el teatro y para el cine norteamericano. El joven Elia, interesado en el teatro, ingresa en la Universidad de Yale para estudiar arte dramático, alternando sus clases con su trabajo de portero, lo que le permitía costear sus estudios. Por esa época se incorpora al Group Theater, una agrupación que entendía el arte teatral de manera experimental, lo que era bastante novedoso para la época. En 1947 fue, junto con Cheryl Crawford y Robert Lewis, uno de los fundadores del Actor Studio, la mítica escuela de formación de actores. Esta escuela tuvo una influencia decisiva en el teatro estadounidense y de ella salieron actores de la talla de Marlon Brando, Montgomery Clift, Geraldine Page y Paul Newman. Y así llegamos a la recomendación de la semana, una película que aborda el drama de la migración que en estos momentos está sucediendo. Ganadora del premio a la mejor dirección y a la excelencia en fotografía en el Festival de Sundance 2009, Sin Nombre, aborda la cruda realidad de la inmigración centroamericana hacia los Estados Unidos. Un thriller dramático dirigido por el realizador novel Gary Hoji Fukunaga. En esta película, Diego Luna y Gabriel García Bernal se desempeñan como productores ejecutivos. Gary Fukunaga pasó 2 años investigando entre los maras y conviviendo con las gentes en los trenes para poder conseguir el realismo presente en el film. 2 miembros de los maras fueron asesores en el guión. Necesitamos más lana para comprarle la despensa a los homies que están en la torcida. Por último, algunos homies le han cagado en sus obligaciones y los chavalas están entrando al territorio.
No podemos permitir que esos perros metan su basura al barrio. Va a haber corte para Casper y Smiley. Me casaquearon. Y ustedes saben que al ranflero no se le miente. Mucho menos al barrio. Ahora quiero escuchar aquí en la misa su versión. ¿A dónde fueron después de la bombilla? Smiley, ¿a dónde fueron? Bueno, pues, tu cohete. Eso es todo. Llamar a Salvatrucha. Vale, controla la masa Salvatrucha. ¿Quién es esa vaina que viene ahí? No, hombre, la chavala, mira, qué feo.
Hace 1500 años, en lo que hoy conocemos como Moscú, no había un solo ruso. En Hungría no había un solo húngaro. En Turquía no habían turcos. España empezaba a ser visigoda y en América solo habitaban indígenas. Hoy América es una de las regiones con mayor mixtura cultural del mundo. Y en los Estados Unidos podemos hablar de sueño americano, gracias a generaciones y generaciones de inmigrantes. Así que bienvenida sea la diversidad. Yo soy María Freites y usted acaba de ver Arte Mundo Latino.